Hola a todos, soy Park Seni, el representante de Mind Coaching. Hay muchas distracciones y obstáculos en la educación últimamente, así que les pido disculpas si mi voz no está en las mejores condiciones. Los estudiantes universitarios están muy preocupados por las credenciales y están gastando una cantidad enorme de dinero en ellas. Según la investigación, dicen que están gastando 54 millones de wones por persona para mejorar sus especificaciones, por lo que están librando una enorme guerra de desgaste. Y además, si no tienes dinero, no puedes mejorar tus especificaciones en absoluto. He oído que hay muchos estudiantes universitarios que se frustran así que me gustaría hablar sobre cómo pasé mis años universitarios. Para muchos estudiantes que están lidiando con estas preocupaciones, ya hace 22 años, cuando tenía 21 años y era estudiante universitario, había un profesor de una universidad técnica que hacía hipnosis en la televisión y era increíblemente popular. No había casi ningún caso de alguien que se volviera tan famoso en el país gracias a la hipnosis, así que realmente quería verlo porque desde que era un niño muy pequeño empecé a estudiar y practicar hipnosis por mi cuenta, así que experimenté mucho con mis amigos. Por ejemplo, podía golpear la palma de mi mano y hacer que mis amigos no pudieran mover los pies, así que mis amigos estaban muy sorprendidos y yo me sentía un poco orgulloso de eso. Pero me dio mucha envidia que esa persona que hacía hipnosis se volviera tan famosa, así que decidí llamarlo. ¿Podría por favor reunirse conmigo una vez? Me dijo que sí, que podría reunirse conmigo. Así que estaba muy agradecido, pero lo que me dijo fue, te puedo dedicar 10 horas, así que trae 1.3 millones de wons. En ese momento me sentí un poco frustrado. ¿Cómo voy a conseguir ese dinero? Y hace 22 años, 1.3 millones de wons era una gran cantidad de dinero en ese entonces. A los estudiantes, así que después de pensarlo un poco, hice muchas clases particulares e incluso trabajé en trabajos manuales. Después de intentarlo 3 días, mis músculos estaban tensos, así que no pude hacerlo por más de 3 días. Logré reunir 1.3 millones de wones, una suma considerable entonces, trabajando en varios empleos temporales. Fui a ver a un hipnotizador famoso y gasté dinero. Aprendí durante 10 horas. En la última hora de las 10 que estuve aprendiendo, me di cuenta de que el conocimiento que tenía no era muy diferente al de esta persona y empecé a pensar, ¿qué es lo que me hace inferior a él? Así que en los primeros días de Internet publiqué un anuncio allí. Te puedo enseñar. Si me dedicas 5 horas podrás hipnotizar a otros y además puedo ayudarte a eliminar esos síntomas que tienes en tu inconsciente, que son problemáticos. Lo que más me pedían era que les ayudara a dejar de fumar. Tanto en el pasado como ahora parece que la gente sigue preocupándose mucho por el tabaco, así que no tenía un lugar. No había centros y solo había deudas de mi padre, así que cuando me llamaban, yo iba a visitar a la casa. Y si no, puedo ir a los negocios de los autónomos y guiarlos en su lugar. Así fue como empecé a ir a las casas y a los negocios. Fui y durante 5 horas enseñé cómo hacer hipnosis, transmitiendo los principios y técnicas clave. Y también ayudé a la persona a resolver sus síntomas, desde dejar de fumar hasta dolores de cabeza. Normalmente decía que iba a dar 5 horas de enseñanza y cobraba 200.000 wones, que no era una cantidad pequeña. En ese momento decía que iba a dar 5 horas de enseñanza, pero en realidad hice un poco más. A veces llegaba a ser unas 6 horas y en ocasiones incluso 7 horas. De hecho, esta es una de las maneras más sencillas de impresionar a los clientes. Simplemente hacer un poco más de lo que prometí. La gente no suele hacer eso. Las personas que tienen éxito suelen tener el hábito de hacer un poco más de trabajo del que se les paga. Así que, afortunadamente, desde que era joven, adquirí ese hábito de dar un poco más de tiempo, lo que realmente impresionó a la gente y les hizo expresar su gratitud hacia mí. Mientras hacía eso, empecé a preguntarme si realmente necesitaba enseñar a una sola persona. Así que empecé a sentirme confiado de que podría manejar a 3, 4 o incluso 5 personas. Crecí en Seongnae-dong, en el distrito de Gangdong, y había un viejo edificio de apartamentos en mi vecindario donde vivieron mis abuelos maternos hasta que fallecieron. Era un lugar un poco húmedo y no muy agradable. Entonces, en una de esas habitaciones reunía a adultos mayores, alrededor de 4 o 5 personas, y los organizaba los fines de semana.
para darles una sesión de enseñanza. Así ganaba 800.000 wones. Y en un día podía llegar a ganar hasta 1.000 wons. De verdad, en un periodo muy corto, logré acumular más de 15.000 wons, que era una suma considerable en ese momento. Así que, en ese momento, obtuve una confianza increíble. Desde que era niño, siempre me ha gustado leer libros, pero al compartir eso con los adultos, ellos se emocionaban y me agradecían, incluso me daban dinero y me hacían sentir como si hubiera renacido. Eso me hacía sentir increíblemente bien. Así que empecé a gustarme aún más los libros. Realmente me esforcé mucho, con los ojos bien abiertos, y leí los libros con mucha dedicación. Y creo que en un rincón de mi mente había un pensamiento que se había asentado. Vamos a intentar explicárselo a personas aún más poderosas. Entonces, ¿qué pasará? Con esos pensamientos seguí esforzándome más, y como resultado perfeccioné mis conocimientos. A partir de los 27 años empecé a explicar a los directores de academias de preparación para la universidad, uno por uno, qué tipo de clases iba a ofrecer. Así que de esa manera logré conectar y vivir de una manera muy impresionante en este ámbito. Así que si piensas bien en lo que significa tener un espectro de habilidades, verás que incluso con un pequeño conocimiento, como el de la hipnosis, pude explicarlo a los adultos uno a uno, atraerlos y utilizar varias técnicas de marketing. De manera tan simple, logré ganar alrededor de 15.000 wons. Y lo mejor es que se puede hacer incluso sin tener dinero. Lo que se trata es de acumular experiencia y también, a menudo, les pregunto a los estudiantes universitarios qué es un espectro de habilidades y se quedan sin palabras. Las calificaciones del TOEIC, cuántos certificados tengo, qué promedio tengo, de qué universidad me gradué, esas son las cosas que la mayoría de los estudiantes universitarios tienen en mente como su espectro de habilidades. Si te lo explico con precisión, la especificación más reconocida en este mundo es aquella que puede probar y proporcionar evidencia del nivel de influencia que has ejercido sobre los demás. ¿Cuánto crees que gastan los estudiantes en nuestro país para acumular experiencia? Hace unos años se decía que se habían gastado 43 millones de wones y recientemente, si no recuerdo mal, escuché que se habían gastado hasta 54 millones de wones por persona para mejorar sus cualificaciones y que se había gastado una enorme cantidad de dinero en formación de idiomas y estudios en el extranjero. En esta sociedad hay muchas personas que constantemente repiten que las credenciales son importantes, lo que genera una gran ansiedad en los estudiantes. Por ejemplo, algunos discursos son importantes. No es que el discurso no sea importante, pero si el contenido del discurso es demasiado descuidado y sin valor, por mucho que divagues, no tendrá ninguna influencia en los demás. Si tocas algunos puntos clave importantes y cuentas algunas historias esenciales, las personas exitosas mostrarán más interés en esos estudiantes y los reconocerán como más talentosos. Así que espero que no te unas más a este estúpido desfile. Dar dinero de esta manera sin condiciones y permitir que otros roben tu dinero e influencia no es en absoluto mejorar tus especificaciones. Cuanto más dinero, te estafan los demás. Más ansioso te pones y más quieres darles, y eso solo te convierte en ese tipo de persona. Incluso ahora, busca acumular experiencias en el campo que estás estudiando o investigando, donde puedas explicar a otros, inspirarlos y, si es posible, incluso ganar algo de dinero. Aquellas acciones que se han acumulado una a una y han tenido una influencia real en los demás se han reunido y se han convertido en algo grande. Esto les permitirá demostrar de manera contundente a las personas importantes que ustedes son talentos y no se puede. O acumular credenciales si no tienes dinero. ¿Te diste cuenta de que esta parte no es así? Incluso si el padre del maestro tiene más de 200 millones, con solo un pequeño ámbito, como el de ser un desconocido, pudo seguir despertando el interés y la curiosidad de las personas. Si no hay un lugar, puedes ir a tu casa y con valentía y convicción hacer las cosas una a una, y la gente lo reconocerá y te dará dinero. Así que no pongas excusas y actúa de manera concreta. La única respuesta es la acción. Para lograr eso, debes tener un conocimiento sólido y bien fundamentado. Intenta convertir el conocimiento que tienes en un producto y empieza a influir en los demás. Incluso si no tienes dinero, puedes comenzar con lo que tienes.
Espero que desarrolles tus verdaderas calificaciones y te conviertas en una persona talentosa, que pueda ser pionera en su propio campo. Hoy hasta aquí llegamos.